Procura mantener una actitud positiva. Mantén limpio tu espacio y escucha con atención la clase. Bien, vamos entonces a ver qué actividad tenemos para hoy. Jesús nos cuenta la parábola del buen samaritano. El día de hoy vamos a trabajar entonces en ética, lo que es religión, y vamos a hablar sobre esta hermosa parábola que Jesús nos comparte, que es la parábola del buen samaritano. ¿Qué aprenderé hoy? Leer, escuchar e interpretar la parábola del buen samaritano que Jesús nos enseñó. Bien, entonces presta mucha atención a continuación para entender esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Lucas 10:30. Cayó entre ladrones que le robaron todo lo que llevaba. Lo hirieron gravemente y se fueron dejándolo medio muerto, totalmente golpeado. Un sacerdote bajaba por aquel camino. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Igualmente, un levita que pasaba por allí, al verlo, se quedó contemplándolo, solo dio un rodeo y también pasó de largo. Pero llegó un samaritano que iba de viaje y al verlo, lo miró, lo contempló y se compadeció de él. Se le acercó, lo tomó entre sus brazos y vio las heridas que tenía a causa de los golpes provocados por los ladrones. Le vendó las heridas y decidió llevárselo con él. Entonces el samaritano lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacó dinero y se lo dio al posadero, diciendo: «Cuida de él, y lo que gaste de más, yo te lo pagaré a la vuelta». El posadero quedó asombrado, pero recibió el dinero que le estaban dejando. Entonces, niños y niñas, esta ha sido la parábola del buen samaritano. Para poder entender el mensaje que Jesús quiso compartir a través de esta parábola, vamos a formularnos esta pregunta. ¿Qué es una parábola? Recordemos que las parábolas son breves narraciones dichas por Jesús que encierran un mensaje moral y religioso. A través de la parábola, Jesús nos quería compartir el mensaje de Dios. Entonces, ¿cuál es la finalidad de las parábolas? La finalidad de las parábolas de Jesús es enseñar cómo debe actuar una persona para entrar al reino de Dios. También lo denominamos el reino de los cielos. Muy bien, estudiantes. Entonces, ¿cuál es el mensaje de la parábola del buen samaritano? Vamos a averiguarlo juntos. La parábola es narrada por el propio Jesús a fin de ilustrar que la caridad y la misericordia son las virtudes que guiarán a los hombres a la piedad y la santidad. Enseña también que cumplir el espíritu de la ley, el amor, es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. En esta parábola,
Jesús amplía la definición de prójimo, ¿verdad? Al hablar de prójimo nos estamos refiriendo al semejante. Entonces, a través de esta parábola, Jesús trató de ilustrar ese amor hacia el semejante, de guiar a los hombres a la piedad y a la santidad. Así es, niños y niñas. Jesús, cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, diciéndoles: no vayan por caminos de samaritanos ni de gentiles, sino a la casa perdida de Israel. No, él trataba siempre de inculcarnos los mandamientos y la importancia de la piedad y la santidad. El tema central de la parábola es que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es esa persona cercana que necesita de nuestra ayuda, auxilio, socorro, atención, independientemente de su credo, nacionalidad o raza. Ahora, el amar a nuestro prójimo también no implica que uno va a aceptar todo del prójimo. Por eso Jesús nos enseñó que teníamos que también discernir entre el bien y el mal. Amar al prójimo no implica que vas a ser cómplice de aquellas acciones que no son del agrado de Dios. Muy bien, niños y niñas. Ahora, en nuestro compendio tenemos una actividad muy interesante para realizar. Tenemos que encontrar las diferencias entre dos dibujos de acuerdo a lo que observas y sustituir cada número por una letra. Por ejemplo, el número 6, que es como inicia nuestro cuadro, lleva la letra J, lo que indica que aquí escribirás la letra J. Esta es la actividad que vas a realizar en el libro de Ética y Valores. Pero regresando a nuestro tema de hoy, hay algo importante que Jesús quiere compartir con ustedes. Jesús quiere que todos sus discípulos amen a su prójimo. Discípulo se denomina todo aquel que decide seguir los caminos de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, como así Él nos amó, también espera que nosotros amemos a nuestro prójimo. Sus oyentes deben comprender que Dios es amor y que el mayor mandamiento de todos es el amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, en importancia, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Más adelante les da el mandamiento nuevo: no cambia el propósito de Dios, sino la fuente de ese amor, como lo expresa Juan 13, versículo 14 al versículo 15. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, y que también os améis unos a otros. Por eso, niños y niñas, estas citas bíblicas que te mencionamos en el video, es importante que las trates de leer en familia en tu casa. Coge la Biblia y busca estas citas bíblicas en casa. No olvides que Jesús, durante el tiempo que estuvo entre nosotros, siempre trató de enseñarnos cómo era el reino de Dios. Y a través de sus enseñanzas nos quiso transmitir los mandamientos y los principios del reino de Dios. Entonces, niños y niñas, hoy hemos trabajado la parábola del buen samaritano. Además, que es una parábola muy conocida para la época que vivimos, y más cuando se utiliza este nombre en campañas para recaudar fondos para los necesitados, como en muchas organizaciones, ¿verdad? Entonces, si utilizamos la palabra del buen samaritano para recaudar dinero, entonces debemos entender qué significa eso. Y para poder entenderlo es importante conocer la parábola que Jesús nos enseñó. Muy bien, niños y niñas, no olvides enviar entonces tus evidencias de forma ordenada, y además recuerda seguir cuidándote. Seguimos en pandemia. Respeta el protocolo de bioseguridad. Hasta una próxima clase. Bendiciones.